Hoy creo que tenemos a dos docentes de excepción, ya son experimentados en dar este tipo de talleres justo para las entidades locales y vamos a tener una pequeña variación del programa. Va a comenzar Rubén Martínez, que va a hablar sobre todo del régimen jurídico de la transparencia. Todo su currículum lo podéis ver en la página web de, de la cátedra, actualmente observatorio. Podéis ver que es titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante y su extenso currículum que tiene tanto en el trabajo en datos abiertos como en otra serie de cuestiones relacionadas con el derecho y el acceso a la información pública. Después haremos un descanso y en la segunda parte de la mañana, a partir de las 12, el que estará con nosotros será José Norberto Mazón. También él es informático, tiene mucha experiencia en todo lo que son los datos abiertos. De hecho, es uno de los artífices del manual de cómo abrir datos para las universidades y nos hablará de los conceptos básicos de datos abiertos. También, en este caso, para los ayuntamientos. Hay que decir que vamos a grabar toda la sesión para que aquellos que no pueden acudir o estar en todas las sesiones tengan opción, perdón, a poderlo ver posteriormente o si quieren refrescar contenidos. Y ya, sin más dilación, le doy ya la palabra a Rubén para que comience con el taller. Muchas gracias, Bueno, Rubén. nada, muchas gracias, Toñi, por la invitación. Es un lujo estar aquí una vez más colaborando. Yo creo que estamos haciendo un buen trabajo de colaboración, que es algo pionero y además que abanderaste tú muy bien, porque, bueno, yo creo que está dando unos resultados bastante positivos, ¿no? Nos estamos quedando encerraditos en nuestras universidades y yo creo que eso es muy interesante. Además están saliendo proyectos relacionados con este, salen otros proyectos y creo que va a ser muy interesante para la comunidad valenciana en general. Así que muchas gracias A vosotros. a ti y también a mi compañero, a Norberto. Voy a presentar, a presentar, a compartir una presentación. Supongo que se estará viendo ahora correctamente, ¿verdad? Se ve. Vale. Y sé que es un poco, quizá no se ve muy estético, pero me he acostumbrado a hacerlo así, de esta manera, porque, bueno, así puedo ver el chat, ¿no? Cuestión que me preocupa bastante. Lo que sí voy a hacer es ampliar un poco la presentación, el tamaño, para que, bueno, pues podamos verlo un poquito mejor todos. Y bueno, y voy a empezar. Bien, bueno, en cuanto a la sesión que vamos a ver ahora, que es la sesión relativa a transparencia, fundamentalmente centrada en los ayuntamientos, lo que sí que quería comentar, bueno, vamos a ir avanzando todo lo que podamos hasta hacer un descanso que haremos antes de las 12, un descanso para llegar hasta las 12 y luego ya retomar con la segunda parte del curso. Lo que sí que quería comentar son dos cuestiones. La primera, voy a ir avanzando al hilo de la presentación y no tengo inconveniente en que cualquier persona de las que estáis en el curso me pueda preguntar cualquier cosa que considere, cualquier duda que tenga. Es decir, este es un curso ciertamente amplio. Estamos hablando de 20 horas de formación, por tanto, tiene ya cierto nivel de detalle. Y lo que no me gustaría es que, bueno, pues en alguna de las materias que estemos avanzando, alguna de las personas que estén en el curso se quede con alguna duda. Eso no tendría sentido. Por tanto, os animo a que lo que queréis preguntar lo hagáis, o bien por el chat, o incluso, bueno, pues pidiendo la palabra por el chat y yo os daría la palabra para que pudierais hacer la intervención oral, la pregunta o el comentario.
de manera que no sea, bueno, pues simplemente un monólogo por mi parte, por decirlo así, y que podamos ir comprobando, bueno, pues que los contenidos van absorbiéndose adecuadamente. Bien, ¿qué vamos a ver en esta sesión de hoy? En esta sesión de hoy vamos a llegar, espero, prácticamente hasta el Consejo de Transparencia, hasta el epígrafe quinto. Vamos a ver una introducción inicial sobre los principios y el significado, el marco normativo que tenemos en estos momentos y que aplica en la Comunidad Valenciana. Veremos también las cuestiones relativas a lo que es la publicidad y transparencia activa. Veremos también el derecho subjetivo de acceso a la información y lo que es el procedimiento para esa solicitud. Seguramente nos vamos a quedar aquí en esta sesión y retomaremos en la siguiente sesión con el bloque de las reclamaciones, el Consejo de Transparencia y la actividad que desarrolla este organismo, y luego unos ejercicios prácticos que he seleccionado para ir repasando toda la materia. Este va a ser un poco el eje de esta sesión. Bien, ¿alguna pregunta, alguna cuestión hasta este momento? ¿Se han entendido bien los objetivos y las cuestiones fundamentales? Vale, muchas gracias, María Dolores. Bueno, pues vamos a entrar ya en la primera cuestión, la cuestión más de conceptos, más de introductoria. Y bueno, aquí tenemos un antecedente que es importante, hay que tenerlo en cuenta, que es que al final cuando hablamos de transparencia estamos hablando de un concepto que hace referencia a la fusión de dos términos latinos, ¿no? Que sería trans más aparente. Un poco se vendría a traducir algo así como lo que aparece a través, ¿no? ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que la transparencia al final presupone la existencia de una barrera, y esa barrera en este caso es la administración. Es decir, las administraciones asumimos un posicionamiento en relación a mostrarnos o no transparentes porque evidentemente en nuestra actividad el principio general puede ser la transparencia, pero desde el punto de vista operativo, las administraciones generan actividades y el carácter de generación de esas actividades en ocasiones puede ser público, pero en otras ocasiones tiene un calado fundamentalmente interno. Y por tanto hay que desarrollar toda una posición activa de mostrarse transparente, de realizar actuaciones para abrir los datos, para, por supuesto, lo que son los datos abiertos y reutilización de la información del sector público. No lo he comentado, pero aprovecho ahora. Nosotros ahora en la Universidad de Alicante, junto con la Universidad de Murcia, estamos dirigiendo un proyecto de investigación de retos del Ministerio sobre la nueva normativa, la directiva del año 2019 de datos abiertos y reutilización de la información del sector público, que al final es la base de muchísimas cosas, ¿no? Desde la posición de transparencia, el privacy by design en las aplicaciones, desde el punto de vista de lo que sería la protección de datos y, por supuesto, la base fundamental para realizar desarrollos de automatización o de inteligencia artificial. Bien, este concepto, el concepto y el principio de transparencia aparece con fuerza fundamentalmente en 1908. Hay un diputado italiano que es Turati, al que se le, bueno, pues se le otorga el haber dicho por primera vez que la administración debía ser como una casa di vetro, ¿no? Una casa de cristal. Y aquí surge ya una problemática interrelación entre la transparencia, la reserva de la información o confidencialidad y la protección de datos de carácter personal. Yo quiero partir del planteamiento y que quede claro que desde el punto de vista de nuestra normativa, el principio general efectivamente es el de transparencia. Cuando veamos el bloque de protección de datos, veremos que el principio general es el acceso a los datos. El principio general no es no acceder a los datos, sino el acceso a los datos. Pero debemos ser conscientes de que hay actividades dentro de la administración que requieren privacidad, que requieren que no exista transparencia. Por ejemplo, los procesos de elaboración de actos derivados del ejercicio de potestades discrecionales, ¿no? Como pueda ser la elaboración de los pliegos
de un procedimiento de contratación, la elaboración de planeamiento urbanístico. Es decir, hay una serie de cuestiones que realizamos las administraciones en los que la transparencia en un sentido puro no se puede producir. Es decir, debe existir una combinación entre transparencia en algunos momentos y en otros momentos una reserva necesaria de información, una privacidad en las reuniones de los órganos colegiados que es absolutamente imprescindible. Bien, evidentemente hay una serie de antecedentes, no voy a entrar mucho en esta cuestión, pero lo que sí que tenemos claro es que actualmente se ha vinculado de una manera clara el principio de transparencia en la actuación pública a lo que es la esencia misma de la democracia. Es decir, se hace considerar y equivaler en democracia con transparencia. De hecho, se ha llegado a decir que el principio de transparencia es pieza indiscutible, se dice, del sistema democrático. Desde ese punto de vista, lógicamente, pues hay que tener en cuenta que luego, sobre todo en los ayuntamientos, este es un curso dirigido especialmente a ayuntamientos, muchas veces nos tiramos losas sobre la espalda. Nos cargamos un peso demasiado grande por querer ser más transparentes que nadie en ese concepto de ser más democráticos que nadie, ¿no? Y en el fondo lo que hacemos es sobrecargarnos de trabajo y en ocasiones incluso establecer obligaciones que no vamos a poder cumplir. Lo vamos a ver más adelante. Bien, la transparencia y la publicidad se han articulado en nuestra normativa como principios jurídicos. Esto yo creo que ya no hay ninguna duda. Pero el objetivo del principio de transparencia, aunque sea un principio jurídico, no es un principio jurídico general o último, sino que hablaríamos de un principio jurídico instrumental. Es decir, la transparencia administrativa o la publicidad es importante para bueno, pues que las personas puedan disponer de información y en base a esa información accionar, desarrollar otros principios que sí que tienen un carácter más finalista. Es decir, el objetivo del principio de transparencia es que las personas dispongan de información, que realmente esa información la van a querer para desarrollar otro tipo de cuestiones, por ejemplo, para acudir a los tribunales, ¿no? Cuando se dice que alguien necesita acceder a un expediente administrativo, por ejemplo, de la tramitación de un procedimiento urbanístico o de alguna cuestión ambiental, ese acceso a la documentación no se hace porque en sí mismo considerado sea una finalidad. Se hace para obtener la información y en base a esa información adoptar otras decisiones, ¿no? Acudir a la justicia para subsanar un problema, otra cuestión. De manera que hablamos de principios instrumentales. Y desde ese punto de vista hay una serie de normas que regulan el régimen de acceso a las fuentes de información. Tenemos las normas ya en el plano interno de información recíproca. Esto se nos olvida muchas veces. Nosotros en nuestra Ley de Procedimiento Administrativo Común y en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público hemos establecido cauces de tratamiento, de transferencia de datos y documentos entre administraciones públicas, desde el punto de vista del principio de cooperación y colaboración. Ahí tenemos, por ejemplo, el artículo 44 y el artículo 155 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación a los cuales, pues bueno, tengo algunas publicaciones, si alguien estuviera interesado, no tendría inconveniente en enviársela. Vais a tener también acceso a mi dirección de correo electrónico. Luego también tenemos normas que ya fijan deberes y obligaciones para gobiernos y administraciones. Ahora mismo esta es la base, la publicidad, vamos a decir así, activa. Va vinculado esta letra B a la letra C, prácticas dirigidas a organizar la difusión de la información, establecer la tipología de la información, lo que se tiene que hacer público en boletines oficiales, en sedes electrónicas. Aquí hablamos de transparencia desde el punto de vista activa. Cuando hablamos de transparencia activa es que la administración de motu propio ofrezca información a los demás sin que estos la pidan, ¿no? Ese es el primer bloque, la primera distinción básica.
principio de publicidad o principio de transparencia y publicidad activa. Es decir, la norma establece unos condicionantes, unas obligaciones, la administración cumple con esas obligaciones, por ejemplo, en la sede electrónica. Y luego tenemos también normas que reconocen y regulan el derecho subjetivo de los particulares a acceder a la información. Aquí ya el particular es el que va a solicitar el acceso a una determinada documentación que las administraciones no han divulgado, no han publicitado, no han puesto a disposición de oficio. Por tanto, estamos hablando del derecho subjetivo de los particulares, del derecho de acceso desde la vertiente pasiva. El principio de acceso a la información se vincula con el principio de transparencia y publicidad desde el punto de vista pasivo. Derecho subjetivo, por tanto, de acceso. Luego veremos a ver cómo se configura esta cuestión. Por tanto, primera distinción importante. Por una parte tenemos el bloque de publicidad y transparencia activa, aquellos supuestos en los cuales la normativa establece unas obligaciones y la administración las cumple. Es decir, debemos publicar esta información. Y derecho subjetivo de acceso a la información desde el punto de vista pasivo, en el que hay una petición por parte de una persona que tiene ese derecho subjetivo y que solicita una determinada documentación que obra en poder de la administración. Y la administración se la entrega. Esto sería la parte pasiva, el derecho de acceso desde el punto de vista de la vertiente subjetiva, por tanto, pasivo. Bien, esta distinción se ha entendido bien, de transparencia y publicidad activa y pasiva vinculado ya al derecho subjetivo de acceso. Gracias, Lara, y gracias, María Dolores. Bien, el concepto de información pública. Cuando articulamos cualquier cuestión relacionada con la transparencia, hay que partir del concepto de información pública. Y esto, por ejemplo, algunos consejos de transparencia, en el caso, a mí me gusta especialmente el Consejo de Transparencia de Castilla y León. El Consejo de Transparencia de Castilla y León está incorporado dentro de lo que es el Procurador del Común, que sería el equivalente nuestro a la Sindicatura de Cuentas, donde ellos prácticamente en sus resoluciones en materia de transparencia siempre parten del análisis del concepto de información pública. El concepto de información pública es fundamental, ¿no? ¿Y qué se entiende por información pública? ¿No? Se entiende contenidos o documentos. Dice que cualquiera que sea su formato o soporte, cuidado con esto, porque en ocasiones se ha dicho el principio de transparencia, el acceso a la información pública es solo para información que se contenga en soporte electrónico. Fijaros, aquí se habla de contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, ¿bien? Que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación, ya sabéis que es información pública en el sentido del sector público, y que hayan sido elaborados, dice, elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Por tanto, están hablando de documentación que obra en poder de la administración porque se ha adquirido por la administración o información que se elabora por la administración y se queda archivada. Aquí hay una primera cuestión interesante que vamos a ver más adelante, que es que si se solicita por la vía del derecho subjetivo de acceso una información que necesita reelaboración o que necesita que la administración la elabore a partir de esa petición, no entraría dentro de este concepto de información pública. ¿Bien? Por tanto, concepto de información pública, contenidos, documentos, tampoco dice solo documentos, cuidado con esto, cualquier formato o soporte que esté en poder de los sujetos incluidos en el ámbito del sector público y que hayan sido elaborados, estén ya elaborados o adquiridos en el ejercicio de las funciones. El artículo de la Ley Valenciana viene a establecer que se entiende por información pública el conjunto de contenidos o documentos que obren en poder de cualquiera de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Por tanto,
como se observa, pues parte netamente de ese concepto básico, angular, establecido en la ley de transparencia. ¿Bien? ¿Alguna duda en cuanto al concepto? ¿Se ha seguido bien la explicación del concepto? Bien, una cuestión importante que muchas veces se olvida, porque esto, gracias Carolina, que muchas veces se olvida y es importante, la verdad que es importante. ¿De dónde venimos? ¿No? ¿De dónde venimos? Primero, sabéis que el artículo 105b establece esa obligación, ¿no? Dice, la ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos, la intimidad de las personas. Bueno, sabéis que se ha intentado regular la cuestión relativa a los secretos oficiales en varias ocasiones y no ha sido posible, pero bueno, se establece claramente, artículo 105b. Luego en el artículo 35 y artículo 37 de la ley 3092, ¿os acordáis de los artículos 35 y 37 de la ley 3092? ¿Alguien me podría apuntar un poco la distinción que hay que había entre estos dos artículos? Artículo 35, derecho de los ciudadanos, y artículo 37 dice derecho de acceso a archivos y registros. Carolina comenta los actuales 13 y 53, más o menos, pero la distinción vendría a ser otra, pero bueno, más o menos, porque en el 13 está el 37 y en el 53.1a está el 35a. Más opiniones. Gracias, Carolina. ¿Alguna posible diferencia más que veáis entre estas dos cuestiones? El 35 decía, los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas tienen los siguientes derechos. Dice, a conocer en cualquier momento el estado de tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados y obtener copias de los documentos contenidos en ellos. ¿Bien? Les pongo ahí derecho de acceso a documentos y copias en la tramitación de los procedimientos. Artículo 37, derecho de acceso a la información pública. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información pública, archivos y registros en los términos y con las condiciones establecidas en la Constitución, en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y demás leyes que resulten. Vale, ¿cuál será la diferencia? Si os fijáis que dice el artículo 35a, habla de algunos sujetos concretos y determinados en cuanto a la configuración del derecho. Muy bien, María Dolores. Los interesados. Por tanto, el derecho establecido en el antiguo artículo 35a, actual 53.1a de la Ley de Procedimiento, se vincula a interesados durante la tramitación de los procedimientos. Es decir, artículo 35, actual artículo 53, mientras el procedimiento está abierto y en tramitación, el correcto ejercicio del derecho es el del artículo 53.1a, derecho de acceso a las copias y documentos que obran en el expediente en tramitación. Mientras que el derecho de acceso a archivos y registros, que actualmente está en el artículo 13, este derecho está hablando de expedientes ya cerrados y archivados. Es decir, hablamos de acceso a documentos e información pública de expedientes que ya no están en tramitación. Acceso a la información pública de expedientes cerrados y archivados. ¿Se ha entendido bien esta cuestión? Una cuestión más importante de lo que parece, porque marca mucho la operativa, ¿no?, de actuación. Es decir, si lo que queremos es acceder a información que está en un expediente en tramitación, la vía correcta es la del artículo 53.1a. Si queremos acceder a información
pública que está en expedientes ya cerrados, en expedientes archivados, la vía correcta es la de la ley de transparencia, lo que estamos viendo en este curso. ¿Se ha entendido bien esta cuestión? Vale, muchas gracias. Bien, en cuanto al marco normativo, bueno, como veis, tenemos aquí básicamente la normativa de referencia, que supongo que todos la conoceréis. Hay algunas cuestiones interesantes también en materia de medio ambiente. Tenemos normativa comunitaria, normativa de la Unión Europea, que establece una serie de cuestiones particulares. Luego tenemos la legislación de la Generalitat, como sabéis, y luego, como muy bien habéis comentado, Carolina, la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que también establece una regulación derivada pues, de algunos aspectos, sobre todo los no relacionados con expedientes cerrados, donde si en un momento determinado en nuestros ayuntamientos hay alguien que nos presenta una solicitud vía ley de transparencia y resulta que es un expediente que se está tramitando en ese momento, pues nosotros le tenemos que reconducir al cauce adecuado y establecer que efectivamente tiene derecho, pero la base de su derecho es el 53.1a. Hay que ser un poco también en ocasiones pedagógico. Bien, ¿cuál es el objeto de la ley de transparencia? Pues, como sabéis, ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a la actividad, es decir, aquí parte de esa doble premisa, publicidad y transparencia activa, y derecho subjetivo de acceso. Derecho subjetivo de acceso. Bien, y en el ámbito subjetivo de aplicación de la ley estatal, dice, y os lo he puesto en subrayada, que la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, dice, y las entidades que integran la administración local. Dice esto literalmente, ¿no? Luego otros sujetos, ¿no? Esta ley evidentemente tiene un ámbito de aplicación muy amplio, como ya os he comentado antes, asociaciones, fundaciones del sector público, entidades dependientes, pero evidentemente aquí se integra la administración local. ¿Qué sucede? Que cuando llegamos al título competencial, se dice que la ley se dicta al amparo de los artículos 149.1 primero, 149 décimo tercero y 149.1 décimo octavo de la Constitución. Pero tiene pues importantes excepciones, ¿no? Por ejemplo, nos dice que se exceptúa lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 6, el artículo 9, los apartados 1 y 2 del artículo 10, el artículo 11, el apartado segundo del artículo 21, el apartado primero del artículo 25, dice el título tercero y la disposición adicional segunda, que se aplican solo a la Administración General del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que en el ámbito subjetivo de aplicación, las entidades que integran la administración local están incorporadas. La ley se les va a aplicar en cuanto a las cuestiones de concepto, en cuanto a las cuestiones básicas, en cuanto a las cuestiones fundamentales, en cuanto a las cuestiones de principios y de interpretación, pero luego en cuanto a las cuestiones de procedimiento de derecho subjetivo de acceso, en ese caso vamos a tener que estar a la normativa propia de la comunidad autónoma. El curso está estructurado sobre ese matiz. Bien, por tanto, ¿se aplica la ley valenciana? ¿Se nos aplica? Pues sabéis todos perfectamente que sí. Sector público, CORS, SINDIC, entidades integrantes de la administración local, como veis aquí, de la Comunitat Valenciana y las entidades del sector público vinculadas o dependientes. Por tanto, también nos encontramos aquí. Bien, ¿se ha entendido bien? Por tanto, ámbito de aplicación en relación a los ayuntamientos, se aplica la ley general, la ley estatal de transparencia y también la ley autonómica. Entonces, habrá cuestiones de la ley estatal que se aplican al final
prácticamente se aplica todo el contenido de la ley estatal, a fin de cuentas, esto lo vamos a ver después. Y luego la ley valenciana en algunas cuestiones. En este curso nosotros hemos seguido el esquema de trabajo, el esquema de funcionamiento de la interpretación correcta de la ley sobre la base de que se le aplica a un ayuntamiento. Bien, el objeto de la ley de la Comunidad Valenciana, pues el derecho de la ciudadanía a recibir información adecuada, información veraz. Esto se vincula también con la responsabilidad de las administraciones por los contenidos que publican en las sedes electrónicas. Ahí está lo que dice el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, el artículo 38 de la Ley 40/2015, que se ocupa de estas cuestiones. Y, por supuesto, luego pues una serie de cuestiones relacionadas con lo que sería la calidad democrática, la participación ciudadana, etcétera, etcétera. Bien, aquí sí me gustaría comentar una cuestión que me parece interesante. Yo, y ya lo he puesto por escrito, de hecho lo tengo en algún trabajo publicado. Yo creo que la ley estatal de transparencia realmente se tendría que haber separado en dos leyes, ¿no? Por una parte, lo que es la legislación de transparencia y publicidad y por otra parte, la legislación de buen gobierno, que para mí, esa legislación de buen gobierno no tendría que ver tanto con la transparencia y la publicidad, sino con una normativa interna que modifique la ley de gobierno, es decir, que tengamos unas leyes de gobierno de las administraciones, unas leyes de gobierno de nuestras administraciones que establezcan, definan de una vez por todas, establezcan con claridad cómo se tienen que ejercitar las potestades discrecionales. Ese es un problema que tenemos en nuestro país, el ejercicio de las potestades discrecionales. Y, por tanto, a mi juicio, los contenidos de la Ley 19/2013 se tendrían que haber partido en dos. Por una parte, la publicidad activa y el derecho subjetivo de acceso y, por otra parte, una modificación de la legislación de gobierno, de la legislación que regula las cuestiones de gobierno, para incorporar cuestiones de buen gobierno vinculadas fundamentalmente al ejercicio de las potestades discrecionales, que son las que plantean problemas fundamentalmente de arbitrariedad. ¿Habéis entendido bien esta cuestión? El tema es que al final, conforme está la ley de transparencia del Estado y conforme está la ley de transparencia de la comunidad, pues tenemos que hay una regulación más o menos amplia de la transparencia y luego aparece ahí el tema de buen gobierno, buen gobierno que parece que está ahí como pegado, como forzado, ¿eh? Y realmente no estoy seguro que sea la mejor ubicación sistemática. ¿Se entiende bien esta cuestión? Bien, la ley 2/2015 tiene una serie de objetivos. Los objetivos están marcados en el artículo 5. Proveer todo lo necesario para el acceso a la información pública, hacer transparente la gestión pública mediante la difusión de la información que generen los sujetos obligados, favorecer la rendición de cuentas, mejorar la organización, garantizar el ejercicio del gobierno, participación ciudadana. Aquí entra también esa parte de buen gobierno y participación ciudadana, a mi juicio, debería estar en esa legislación mejor de gobierno, pero bueno, al final se ha articulado de esa manera. Bien, en cuanto a las bases, fundamentos, conceptos, ¿alguna pregunta, alguna cuestión? ¿Vais siguiendo bien? ¿Vais siguiendo bien o voy muy rápido? Vale, perfecto, Pau. Muy bien, bueno, Gracias, David. Vamos a ver la publicidad y transparencia activa en webs y sedes electrónicas. ¿Bien? Aquí, bueno, principios generales, publicidad activa, principios técnicos y reutilización. ¿Bien? Primera cuestión, interesante. La distinción entre estos tres conceptos. ¿Bien? ¿Qué pensáis? A ver, ¿son conceptos equivalentes, sinónimos? ¿Son conceptos distintos? El de sede electrónica, portal web y portal de transparencia.
Son conceptos diferentes, distintos. Bien, ¿alguien se atrevería a decir por qué? ¿Dónde está la diferenciación? Vale, venga, empezamos por portal web. En el portal web, al final, ¿de qué estamos hablando, no? El portal web estamos hablando de el portal web general de la administración. Al final es la base de acceso, por decirlo de esta manera, a los distintos canales. Y portal web general, que se regula en el artículo 39 de la Ley de Régimen Jurídico, tiene mucho que ver con ese concepto de punto de acceso general electrónico, aunque también se regula como cuestión diferenciada, pero habla, bueno, de información publicada a la sede electrónica. Bien, por tanto, portal web claramente difiere del concepto de sede electrónica. La sede electrónica, ya estamos hablando de un sitio específico para realizar trámites concretos y determinados. O sea, sería más bien la puerta de acceso al procedimiento administrativo, Por poneros un ejemplo, que supongo que en todos vuestros ayuntamientos, pues al final tendréis articulados mecanismos de portal web y de sede electrónica diferenciados. Os estoy compartiendo el portal web de la Universidad de Alicante. Este es el portal web general, como veis. Portal web general. Tenemos aquí. Aquí, adicionalmente, como veis, hay un portal de transparencia, ¿vale? Información estructurada, luego lo vamos a ver. Por tanto, diferenciado. Y aquí tenemos portal web general y sede electrónica. La sede electrónica ya es un entorno distinto, porque aquí estamos hablando de un entorno de trabajo. Por tanto, con fecha y hora oficial, con la relación de trámites, del registro, el validador de documentos para las comprobaciones de CSVs, el perfil del contratante, el acceso a la carpeta de expedientes, facturación electrónica, etcétera, etcétera. Bien. Por tanto, estamos hablando con carácter general, como habéis visto en este ejemplo, de conceptos distintos. También hay administraciones, lo tengo que decir así, que han optado por considerar que su portal web es su portal de transparencia, cumpliendo con todas las obligaciones que marca la normativa en materia de transparencia y, por tanto, han establecido pues esa equivalencia para nosotros nuestro portal web en nuestro portal de transparencia. Bien. ¿Se ha entendido bien la distinción entre estos tres conceptos? Gracias, Pau. Bueno, los principios generales. Los principios generales de la ley establecen la publicación periódica y actualizada. Claro, cuando hablamos de periódica y actualizada, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de actualización de la información, de una forma periódica. Por tanto, hablamos de que estamos obligados a la publicación con carácter periódico, con carácter actualizado, de la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia, nos dice. A mi juicio, y esto ha sucedido y os pondré algún ejemplo práctico, a mi juicio no hay diferenciación entre la información que se publica en un portal web, en un portal de transparencia o en una sede electrónica. Toda la información que se publique debe cumplir con el parámetro de calidad, que es la veracidad, integridad, que sea información que permita llegar al trámite concreto que se quiere realizar, por tanto, y actualización, veracidad, integridad y actualización. La publicación de la información tiene que ser de mínimos y aquí pongo ampliable por la normativa autonómica, local. Entonces, las obligaciones de transparencia que se establecen en la ley de transparencia son las obligaciones de mínimos, es decir, todas las administraciones establecidas en el ámbito subjetivo tienen que cumplir lo establecido en la ley de transparencia. A partir de ahí se puede ampliar
en la normativa autonómica, en nuestra ley autonómica de transparencia, o incluso en la normativa local, en nuestros reglamentos locales, que desarrollan transparencia. En otros casos, algunos desarrollan el modelo de administración electrónica. Entonces, me gustaría haceros una pregunta de cómo está la situación en vuestros ayuntamientos. En la normativa que tenéis en vuestros ayuntamientos, ¿se establece la información de mínimos que dice la Ley de Transparencia Estatal y autonómica? ¿O también habéis incorporado más información y documentos adicionales que hay que publicar? Es decir, ¿habéis ampliado esa información de mínimos? ¿En vuestros ayuntamientos se ha ampliado? ¿Se ha mantenido la información de mínimos? ¿Cómo lo habéis hecho? Si lo sabéis, si lo sabéis. Si no lo sabéis, no pasa nada. Pero me gustaría que comentarais un poco cuál es la situación. Yo el estándar, lo que pasa habitualmente, lo tengo claro y ahora os voy a comentar. Es decir, lo que os pregunto es si vuestra normativa municipal establece solo los contenidos mínimos establecidos en la ley estatal y en la ley autonómica, o ha ido más allá y ha establecido más contenidos sujetos a la normativa reglamentaria de transparencia a nivel local. Bueno, os comento yo la regla general, lo que suele pasar. Lo que suele pasar es que la ley de transparencia establece un contenido mínimo, un contenido básico. Las normativas autonómicas amplían ese contenido básico con más obligaciones. Y cuando llega la hora de hacer el desarrollo local, los ayuntamientos todavía amplían mucho más ese contenido. Amplían mucho más ese contenido. De manera que, al final, los ayuntamientos nos sobrecargamos de trabajo. Establecemos unas obligaciones que van mucho más allá del contenido de mínimos. Y esto es como os decía antes, ¿no? Una carga que tenemos en los ayuntamientos que muchas veces además no podemos cumplir. Es decir, no podemos cumplir con nuestra propia normativa de transparencia sin que nadie nos haya obligado a establecer esas obligaciones. Yo entiendo que aquí esa concepción de transparencia igual a más democracia es lo que provoca que muchas veces desde los gobiernos se insten a los órganos de las administraciones a incorporar más obligaciones de publicidad activa en la normativa local de transparencia. Pero esto puede ser contraproducente, porque si establecemos muchas más obligaciones adicionales, pero no tenemos la capacidad de cumplir, al final nos convertimos en unos incumplidores de las obligaciones de transparencia sin tener por qué. Porque la información básica de mínimos viene establecida ya en la ley y es muy, muy amplia, como vamos a ver más adelante. Bien, la interpretación conjunta de la Ley de Transparencia y los límites de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Esto es muy importante. Se aplican aquí los límites al derecho de acceso a la información, que están en el artículo 14, que lo vamos a ver en profundidad. Y también la protección de datos establecida en el artículo 15. Pero la información aquí, la regla general, como ya os adelantaba, no va a ser que por la vía de la protección de datos de carácter personal se impide el acceso a la información, sino que si hay información que se ha solicitado que tiene datos que tienen una especial protección, la publicidad se tiene que realizar, el acceso a la información se tiene que realizar con la previa disociación de los datos de carácter sensible, ¿no? Artículo 16. Bien, esto lo vamos a ver con mayor profundidad. Y luego tenemos la publicación en sede electrónica o web de una forma clara, estructurada, entendible. Dice la norma en formatos preferiblemente reutilizables. ¿Cómo publicáis? ¿Sabéis cómo se hace la publicidad activa en vuestros ayuntamientos? ¿En qué formato se hace? ¿Sabríais decir el formato que habitualmente se utiliza en vuestros ayuntamientos? Depende de los contenidos. Pero ¿cuál diríais que es el formato mayoritario que se utiliza para publicar? ¿Diríais que el Word, el PDF, el Excel? Los documentos en PDF, perfecto, sí, María Dolores. ¿Y el PDF os parece un...? Gracias, David.
PDF y Francisco. ¿Y a priori os parece un reutilizable? Gracias, Carolina. No, efectivamente. Y aquí vamos a tener, es muy cerrado, efectivamente, Gonzalo, María Dolores. Y aquí vamos a tener que cambiar muchas cosas, porque esa directiva del año 2019, establece, entre otras cuestiones, el diseño de los dispositivos prácticos en formatos reutilizables, ¿no? Y a mi juicio técnico, nosotros ahora estamos en ese proyecto de investigación elaborando las conclusiones para la transposición de la directiva al ordenamiento español. Y en la regulación de algo que llaman en Europa dispositivos prácticos, yo creo que entran dentro, entre otras cuestiones, los portales web, sedes electrónicas y portales de transparencia. ¿Esto qué quiere decir? Que los dispositivos prácticos deben cumplir con el diseño reutilizable. De manera que vamos a tener que empezar a publicar en otros formatos. Es decir, podemos publicar en PDF, sí, pero también en otro tipo de formatos. Cuestión que, por otra parte, como sabéis vosotros bien, perfectamente, complica la cosa, ¿no? Porque el PDF es muy cómodo porque es un sistema que se puede firmar con bastante facilidad, ¿verdad? Y eso es una de las cuestiones que provocan que muchos de los documentos, para estar firmados electrónicamente, se publiquen en PDF. Esa es una de las cuestiones fundamentales a este respecto. Y el ordenamiento jurídico no nos ha dado solución a esa problemática. Esta es una realidad. Cuando los documentos tienen que ir firmados. Entonces, ¿cómo lo hacemos, no? O cuando accedemos a un documento a través del formato CSV, ¿no? A través del buscador, del CSV del documento, ¿no? Pues aquí la regla general es recuperarlo desde un PDF. Otra cosa distinta es que luego hagamos, supongo que os habéis dado cuenta, voy a compartir un momento el portal web del BOE. Vale, aquí, como veis, tenemos en el BOE la opción, ¿verdad?, de, ¿lo veis aquí? Otros formatos. Y otros formatos, al final, tenemos opciones de reutilización. ¿Esto lo hace el BOE porque son muy buenos y tal? Pues no, porque estamos en el fondo obligados sobre la base de la normativa comunitaria. Por tanto, aquí veis que tenemos unos formatos reutilizables. Bien. Evidentemente sin información asociada a estilo. ¿Se ha visto bien esta cuestión? Luego hay otras... hay portales de transparencia. Tenemos portales de transparencia que efectivamente parten de esa distinción también. Es decir, publican su información en PDF y en otros formatos para cumplir con lo establecido en la normativa de transparencia. Bien, en la normativa de reutilización. Bien, he vuelto a la presentación. ¿Se puede ver bien la presentación? Vale, gracias. Bien, el principio de accesibilidad universal y diseño para todos. Sí, bueno, entre los formatos reutilizables, el XML claramente lo es. Los formatos de hoja de cálculo también, para determinada información. Incluso se admite de alguna manera que puedan utilizarse formatos de texto, como pudieran ser Word, WordPad, etcétera. En definitiva, pues bueno, formatos que puedan ser procesables por máquinas. Y ahí las hojas de cálculo y los XML en principio son los que tienen mayor facilidad de procesamiento, ¿no? Si vamos a sistemas de procesamiento por lenguaje natural, lo que sería partiendo de los conceptos de interoperabilidad, o lo que hace, por ejemplo, lo que hacemos cuando vamos a publicar algo en el diario oficial de la Unión Europea, en el suplemento de contratación, que supongo que lo habréis hecho. No sé si hay alguien que trabaja en contratos, que trabaja en algún departamento de contratación. O sea, el tema de contratos es muy interesante. ¿Por qué es interesante? Porque a nivel comunitario, como la competencia es una competencia
de la Unión Europea, pues ellos se han preocupado de que todas las publicaciones que tienen que ver con procedimientos de licitación a nivel comunitario se establezcan en formatos reutilizables e interoperables. ¿Esto qué provoca en definitiva? Que cuando tú publicas una información contractual, automáticamente el sistema lo traduce a través de interoperabilidad semántica a todas las lenguas oficiales de la Unión Europea. Esa es la base fundamental de la cuestión. ¿Vale? ¿Se ha entendido bien esta precisión? Entonces ahí nos está obligando Europa, cada vez más nos obliga Europa. También ahora nos va a ir obligando cada vez más Europa a las cuestiones de los formatos reutilizables. Ahí está la directiva del año 2019. Y luego tenemos el principio de accesibilidad universal y diseño para todos. Cuidado, que este principio también se ha establecido en el Real Decreto 203/2021. ¿Conocéis ese Real Decreto? Real Decreto 203/2021. El Real Decreto 203/2021 es el que establece el desarrollo de las leyes 39 y 40 en materia de funcionamiento electrónico del sector público. Y establece también el principio de accesibilidad universal y diseño para todos. Este principio es un principio que se incumple sistemáticamente por la inmensa mayoría de las administraciones. Y es una pena. Es una pena. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos un Real Decreto de carácter básico estatal que la Unión Europea, además, va a convertir en un momento determinado en normativa de carácter, vamos a decirlo así, comunitario. Ya hay una serie de normativa de carácter comunitario y es una normativa, como os digo, de carácter básico que establece obligaciones de diseño de los portales web públicos de la tecnología para el acceso a las personas con discapacidad. Como veis, este Real Decreto, el 1494/2007. Fijaros, lleva ya años, años y años publicado. Se ha ido reformando. Como veis, ha ido siendo objeto de reforma, objeto de modificaciones. Este Real Decreto establece el reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso a las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados, y lo que es una pena es que sea un gran desconocido en nuestro país. Es un gran desconocido, a pesar de que se basa en la estandarización internacional, en la normativa y en los criterios básicos que establece la normativa internacional ISO, que el equivalente son las prioridades de esta norma UNE que tenéis aquí, y los criterios de accesibilidad establecidos a este respecto. Aquí tenemos también las normas de referencia. ¿Por qué digo que es una pena que este Real Decreto sea un gran desconocido? Porque nosotros tenemos que saber hacer lo que dice este Real Decreto. No. Pero nosotros, trabajando en las administraciones, si vamos a subcontratar el desarrollo del portal de transparencia o vamos a subcontratar el desarrollo de nuestra sede electrónica o vamos a subcontratar el desarrollo de nuestro portal web, lo que sí que deberíamos hacer es conocer el contenido de este Real Decreto y exigir en el pliego el cumplimiento de todos los condicionantes que se establecen en este Real Decreto, porque además es obligatorio para todas las administraciones. Tiene, como os comento, carácter básico estatal. ¿Se ha entendido bien esta cuestión? Que es una cuestión, como os decía, que se incumple sistemáticamente, pero que es muy importante. Y seguramente, pues no la conoceríais. A lo mejor sí, alguno la conocería, pero mi experiencia me dice que en muchísimas administraciones no se suele conocer. Esa es la realidad. Y no pasa nada. Lo importante de este tipo de formación es que conozcáis este tipo de cuestiones para que en la medida de lo posible le podamos poner remedio. Bien, ¿ha quedado claro? ¿Ha quedado clara esta cuestión? Vale, muy bien. Muchas gracias a todos y a todas por contestar. Bien, los principios de la ley aquí vienen a reiterar, ¿no? Principio de transparencia, principio de publicidad, principio de libre acceso, accesible, comprensible. Esto es importante.
y de la forma más simple e inteligible. Aquí, no por más información que demos, va a ser una información más adecuada desde el punto de vista de la ley de transparencia. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta cuestión. ¿Qué pasa? Que tiene que ser una información adecuada, una información íntegra, es decir, que sea la información adecuada como para poder realizar la tramitación que se pretende. Y claro, aquí hay un equilibrio que es difícil, es un equilibrio, por decirlo así, complicado de conseguir. En todo caso, aquí tenemos que ir a esa máxima de entender que los principios de transparencia se deben vincular no tanto a la sociedad de la información, sino más bien a la sociedad del conocimiento. Es decir, lo que debemos intentar obtener mediante los portales de transparencia, las sedes electrónicas, los portales web públicos, no es tanto dar información porque sí, dar una enorme cantidad de información porque sí, que bueno, puede ser interesante, sino más bien que la información sea comprensible. Es decir, que la información otorgue conocimiento, que la información permita realizar una serie de cuestiones vinculadas con bueno, pues la tramitación que se quiera desarrollar. Es decir, cambiar la pauta, pasar de lo que es la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. Bien, y luego tenemos orientación a la ciudadanía en esa línea, eje, transferencia a la estrategia y el principio de participación ciudadana. Luego tenemos modernización y neutralidad tecnológica, que son principios muy complicados, muy difíciles de cumplir, desde luego. Aquí tenemos, bueno, pues, ¿sabéis qué quiere decir esto de neutralidad tecnológica? Más o menos, ¿alguien se atrevería? Sí, más o menos, María Dolores. Va en la línea de que todo lo que nosotros podamos hacer en esta materia, en materia de transparencia, efectivamente, Pau, en esa línea, podamos utilizar cualquier dispositivo, cualquier navegador para, bueno, pues utilizar esos portales de transparencia. Es decir, que si establecemos formatos reutilizables, los formatos reutilizables sean accesibles desde cualquier navegador, desde cualquier dispositivo, por supuesto, desde el punto de vista de software libre. Muy bien, muy bien. Esa es la línea. Esa es la línea. Y luego, cuidado, principio de responsabilidad. Responsabilidad, dice, y rendición de cuentas. Actividad pública y servidores exige asunción de responsabilidad derivada del desempeño, impulso, evaluación de políticas y rendición de cuentas. Esto hay que vincularlo también a lo que dice el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que habla de la responsabilidad de las administraciones por los contenidos en sede, cuestión que también debe ser aplicable a portales web públicos, incluido, por supuesto, el portal de transparencia. Y luego ya lo hemos visto, el principio de reutilización de información. La información se publicará, se difundirá en formatos que posibiliten y favorezcan su reutilización, como forma de creación, de valor añadido. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se han entendido bien los principios? Vale, gracias. Os voy a compartir directamente la ley. Bien, ¿estáis viendo ahora mismo mi navegador? Vale, gracias, Alejandra. Bueno, tenemos aquí información, nos habla qué información tenemos que publicar desde el punto de vista de ese principio de publicidad activa, de transparencia y publicidad activa, ¿no? Nos habla de información institucional, organizativa y de planificación, ¿no? Nos dice información relativa a las funciones, la normativa que es de aplicación, por tanto, la normativa de las funciones, el organigrama actualizado, dice también, de los responsables de los órganos. Habla del perfil y trayectoria profesional, por eso se ha ido extendiendo esa cuestión de la publicación de los currículums vitae. Publicarán planes y programas plurianuales con objetivos concretos, actividades, medios, tiempo previsto, cronograma, indicadores de valoración y medida,
de todas sus actividades. Esto es intenso. ¿Conocíais este artículo 6? Lo que decía en detalle. Ya solo esto, Francisco, tiene trabajo, ¿verdad? ¿Tú que lo conocías? Es una cuestión que genera carga de trabajo. Eres técnico de transparencia. Pues, entonces tienes un máster. Te genera carga de trabajo, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? Sí, no hace falta que... Bien. Pues esta es una sola de las cuestiones, ¿no?, que tenemos aquí, porque luego está el registro de actividades de tratamiento que tenemos de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, la Ley 3/2018, el inventario de actividades de tratamiento, artículo 31 de la ley. Y luego ya empezamos. Adicionalmente a todo esto, que ya es intenso, tenemos información de relevancia jurídica. ¿Bien? Y aquí tenemos directrices, instrucciones, acuerdos, circulares, respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida que supongan una interpretación de derecho o tengan efectos jurídicos, anteproyectos de ley, proyectos de decretos legislativos, etcétera, etcétera. Bueno, esto sabéis, proyectos de reglamento. Esto sabéis que también se aplica este artículo 7, letra C, en vuestro caso, ayuntamientos, en conexión con lo que dice el artículo 129 y siguientes de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Esto lo tenéis claro, ¿verdad? Aquí pivotamos en lo que dice el artículo 47 de la Ley de Bases de Régimen Local, artículo 7C de la Ley de Transparencia, artículos 129 y siguientes de la Ley de Procedimiento Administrativo, es decir, esas consultas previas, consultas preliminares. ¿Lo tenéis claro esta cuestión? Cuidado con esto, que a ver si nos vamos a saltar un trámite preceptivo establecido en la normativa y al final va a resultar que podemos tener un potencial vicio de nulidad. Ahora la ordenanza de transparencia la tenéis en tramitación. Perfecto, perfecto. ¿De qué ayuntamiento, Francisco, si lo puedes decir? Chiribella. Muy bien. ¿Teníais antes ordenanza o es nueva? Está en el portal. Es nueva. Vale, perfecto. Luego le pegaré un vistazo porque me gusta un poquito estar al día. Y estáis en la fase de consulta previa, ¿verdad? En estos momentos. Bueno, acabó el 13. Bien, pero perfecto. Sí, esa es la línea a seguir. Muy bien, muchas gracias, Francisco, por la aportación. Me parece muy interesante. Bien, luego también tenemos aquí memorias e informes, documentos de la legislación sectorial vigente. Bueno, aquí hay muchísima información de relevancia jurídica adicional. Pero es que luego tenemos aquí el artículo 8. El artículo 8 habla de información económica, presupuestaria y estadística. Y fijaros lo que dice. Esto es un peso importante, ¿eh? Todos los contratos, dice, con indicación del objeto, duración, el importe, licitación, adjudicación, el procedimiento utilizado. No dice todos los contratos excepto los contratos menores. Cuidado con esto, ¿eh? Dice todos los contratos. Dice datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos. Esto es complicado de cumplir. Relación de convenios suscritos, subvenciones y ayudas, por supuesto los presupuestos, cuentas anuales, informe de auditoría de cuentas y fiscalización, retribuciones de altos cargos, resoluciones de autorización, declaraciones anuales, información estadística. Bien, como veis, hay muchísimas obligaciones, muchísimas obligaciones. Bien, ¿alguien no conocía estas obligaciones? Estas son las obligaciones de mínimos. ¿Alguien no las conocía? Sí, me gustaría saber si alguien no las conocía, ¿qué le parece? ¿Alguien se anima? La extracción de esos datos es carísima. Sí,
efectivamente. Por eso las bases de datos, una buena apreciación, por eso las bases de datos, los archivos de las administraciones, tenemos que hacerlos desde el punto de vista de la privacidad desde el diseño y de la reutilización desde el diseño. Son dos principios angulares de la nueva normativa comunitaria. Es decir, que cuando vayamos a encargar la contratación de nuestros gestores documentales, sistemas de gestión documental, vamos a tener que cumplir con la normativa de interoperabilidad, con la normativa de reutilización de protección de datos. Y por tanto el diseño tiene que adaptarse a este tipo de parámetros, obligatoriamente, sí. Aparte de que tiene un coste de tiempo, un coste de trabajo, como estaba comentando Francisco, pues importante. Tiene un coste de trabajo importante. Bien, yo os quería enseñar adicionalmente lo que establece la normativa autonómica, la normativa de transparencia de la comunidad. Aquí habla también de información económica, presupuestaria y estadística. Entonces hay alguna que se reitera, como veis, y otra que se amplía. Información de relevancia jurídica. Aquí hay una serie de cuestiones, por ejemplo, la estructura organizativa se clarifica, se establece aquí. Todo esto son obligaciones de transparencia. Artículo 9, como veis, todas estas obligaciones, declaraciones de bienes, actividades, derechos patrimoniales, registro de obsequios recibidos, información relativa a funciones. ¿Qué os quiero decir con esto? Que la ley de transparencia de la Comunidad Valenciana ha aumentado las obligaciones de mínimos establecidas en la ley de transparencia estatal. Y esto también se nos aplica. Esto también se nos aplica a los ayuntamientos. Por tanto, tenemos aquí unas obligaciones, vamos a decir así, reduplicadas. ¿Bien? Y bueno, aquí os he leído esto del registro de obsequios y la declaración de bienes. ¿Qué pensáis que será lo que más consulta la ciudadanía a fin de cuentas? O una de las cuestiones, venga, vamos a ser buenos, ¿no? Una de las cuestiones que más consulta las personas que recurren a los portales de transparencia. Los presupuestos es una, efectivamente. Los sueldos, muy bien, María Dolores. Las retribuciones de los cargos. Las actas del pleno también. Pero si tenéis que elegir una que vaya a ser la top, ¿qué diríais? De todas estas que han comentado María Dolores, Pau, Francisco, Gonzalo y David. ¿Cuál diríais? ¿Qué puede ser la top? ¿Qué os dice vuestra intuición? Francisco, tú no lo digas, que tú lo sabes. Los salarios, la prensa contra otros menores, los salarios y las declaraciones de bienes son una de las, casi siempre en el top de accesos, siempre suele estar ahí. Y luego, como comenta Gonzalo, el tema presupuestario, económico y salarios para, sobre todo, la prensa y el control también. Pero fundamentalmente el tema, digamos, de declaraciones de bienes. No sé, Francisco, si nos puede decir... bueno, en Chirivella no sé si lo tendréis habilitado porque la ordenanza la estáis haciendo ahora. Pero si lo tenéis habilitado, si nos puedes comentar las estadísticas, si tienes acceso a las estadísticas, lo comentas. El presupuesto, el tema presupuestario primero. Pues me alegro mucho. Me alegro mucho porque, bueno, también os digo, cuanto más... vale, porque tenéis visor presupuestario. Vale, perfecto. Eso es un buen trabajo. Fijaros, lo que comenta Francisco enlazado con lo que ya hemos visto antes, ¿no? La importancia de no solo generar información, sino generar conocimiento, ¿vale? ¿Entendéis lo del tema del visor presupuestario?
el tema visor presupuestario y calculadora. Es decir, al final tienen un aplicativo que les permite a la gente que se conecta no solo ver la información, sino trabajarla. Les permite trabajar esa información, ¿no? Entonces, eso hace muy útil la información accesible. Muy bien, María Dolores. Pues esa es la clave, fijaros, de que vaya aumentando la utilización, ¿no? Cuanto más útil y más conocimiento se genera, más se utiliza, ¿vale? Bien, ¿alguna persona que si tiene las mismas herramientas lo pueda comentar? Luego también es importante en este tipo de cursos que os podáis conocer entre vosotros a modo de ejemplo de buenas prácticas, ¿eh? Es una cuestión interesante para que os podáis pedir, ¿no? La verdad que no he hecho una ronda de presentación, no la he hecho porque al principio me parece que superaban los 40 inscritos, me parecía mucho para presentarnos todos, pero si tenemos tiempo en la última sesión y somos en torno a 20, 21, lo vamos a hacer porque así luego podemos contactar unos con otros para compartir experiencias que puedan resultar útiles. ¿Vale? Bien, los principios técnicos, como ya hemos estado viendo, esto ya lo hemos visto realmente. Accesibilidad, interoperabilidad. ¿Sabéis todos bien lo que quiere decir esto de interoperabilidad? Ese concepto de interoperabilidad, ¿lo domináis todos bien? Interoperabilidad es muy sencillito, quiere decir estandarizar para conectar, ¿eh? Así de sencillo. Estandarizar para conectar, ¿vale? Reutilización, que ya hemos visto. Y bueno, estos tres básicos, ¿eh? Accesibilidad entrando también sobre las cuestiones del Real Decreto 1494/2007. Interoperabilidad, Esquema Nacional de Interoperabilidad y Seguridad y reutilización. Bien, la reutilización de la información objeto de la Ley de Transparencia. Aquí tenemos que la reutilización, bueno, carácter básico, se establece en la ley que tenemos en estos momentos. Sabéis que esa ley se va a tener que modificar por impacto de la directiva comunitaria y específicamente en la ley autonómica se ha establecido, artículos 20 y siguientes, las obligaciones de reutilización. Por compartiros, como veis, tenemos aquí organizaciones comprendidas en el artículo 2, ¿vale? Difundirán en los términos previstos información pública, condiciones de reutilización. Se regulará reglamentariamente, nos dice aquí, las condiciones de reutilización, ¿vale? Tema de información estadística en poder de las administraciones. Se publicará de manera periódica, dice, previsible, en formato accesible y reutilizable, en la línea que ya hemos comentado. Y las condiciones de reutilización, que nos vamos también a la norma de rango reglamentario. Bien, como veis, la Ley de Transparencia de la Comunidad Valenciana ya aúna también esas obligaciones de la normativa de reutilización, aunque va a tener que ser objeto de modificación por el impacto de la directiva de datos abiertos y reutilización. ¿Conocéis esta directiva? ¿Vale? Esta es la directiva que os comento. Está bien si queréis que os lo anotéis, ¿vale? La 2019-1024, ¿vale? Directiva de datos abiertos y reutilización de la información del sector público. ¿Sabéis cuándo va a tener vigencia en nuestro país? Bueno, vigencia lo que establece en España. ¿Vale? Del grueso, a efectos de la transposición. Lo pongo en el chat. Día 7 de julio de 2021. Bien. Por lo tanto, día 7 de julio de 2021 tenemos aquí esta directiva que tiene aplicación. Debería estar traspuesta en nuestro ordenamiento jurídico. Ya os digo yo que no hay... hubo un procedimiento de participación pública
nosotros desde el proyecto hicimos aportaciones, no tenían todavía ni texto del borrador de la nueva ley de datos abiertos y reutilización. Y bueno, como veis, bueno, establece una serie de cuestiones mínimas, pero hay muchos artículos de esta directiva, muchos artículos que van a tener eficacia directa plena. ¿Por qué? Porque establecen obligaciones claras y concisas. Establecen una serie de obligaciones precisas y, por tanto, esas obligaciones precisas se van a tener que cumplir. En cuanto a las definiciones de lo que es documento, escrito en papel, como veis, almacenado en forma electrónica. Por tanto, aquí hablamos de grabaciones sonoras, visuales, audiovisuales, bueno, datos dinámicos, conjuntos de datos de alto valor, que es una obligación también que establece, formato legibles por máquina, bien. Y solicitudes de reutilización. Hay un procedimiento de solicitudes de reutilización establecido para que, bueno, pues se pueda, si hay alguna información que no está en formato reutilizable, pues se pueda hacer una solicitud para que se ponga en formato reutilizable y se pueda utilizar. Si no la tenemos, por lo menos si tenemos la solicitud, no tenemos esa información en formato reutilizable, por lo menos podemos reaccionar, ¿no? Se podría decir así, podemos reaccionar y podemos, bueno, pues generarla en formato reutilizable y ponerla a disposición de quien lo ha pedido, a través del procedimiento, y ya de partida dejarla a disposición en el portal de transparencia. Vale, ¿se ha entendido bien? Todo este bloque de lo que es transparencia desde el punto de vista activo, ¿se ha seguido bien? Vale. Bien, ¿os parece que hagamos un pequeño descanso de 5 minutos, solo 5 minutos, para, bueno, hasta el 35? ¿Os parece bien? Hacemos un pequeño descanso hasta 35 y así podemos ir a por más agua y al aseo. Vale. Pues venga, hacemos un pequeñito descanso hasta el 35 y retomamos aquí en el derecho subjetivo de acceso a la información. Ahora nos vemos.